Hay algo que no debería despertar, pero ya lo ha hecho. Porque hay mundos que están rotos, y no porque alguien los haya destruido, sino porque algo antiguo ha empezado a moverse otra vez, y tú no estás ahí para salvarlo. No eres un elegido, no eres un héroe clásico, simplemente eres el primero en enfrentarte a algo que lleva demasiado tiempo esperando, y en ese momento entiendes algo muy incómodo. Quizás no estás preparado. The Relic First Guardian no te da todas las respuestas, no te explica todo desde el principio, te lanza a un mundo que ya estaba en conflicto antes de que tú llegaras, y eso cambia completamente la experiencia, porque no estás empezando una historia, estás entrando en algo que ya está en marcha, porque al principio crees que todo es claro, ya que este mundo no está vivo como otros, está sobreviviendo, estructuras antiguas, zonas destruidas y criaturas que parecen fuera de lugar, en entornos que cuentan historias sin palabras, y poco a poco empiezas a notar algo, que aquí sucedió algo y no fue pequeño. Es curioso, pero hay un instante en el que avanzas y no hay música y no hay enemigos, y aún así sientes que no estás solo. Aquí no hay combate fácil, no hay enemigos de relleno y cada enfrentamiento importa, ataques que castigan errores, enemigos que no perdonan y decisiones que afectan el resultado, y eso cambia completamente cómo juegas, porque no puedes ir sin pensar, tienes que aprender, y porque no se trata solo de luchar. Este tipo de juegos tiene algo muy claro, te enseñan a base de errores, ese momento en el que fallas y sabes exactamente por qué, ese momento en el que repites, pero lo haces mejor, ahí está el juego, no en ganar, está en mejorar. La historia no se presenta de forma clásica, la historia se construye a través del entorno, los enemigos, los detalles y las zonas, y eso hace que el jugador participe. No consumes la historia la descubres. Aquí entra el elemento clave, la reliquia. No sabes exactamente qué es, no sabes exactamente qué hace, pero sabes una cosa, todo gira alrededor de ella, y eso genera intriga constante, porque llega un momento en el que te das cuenta de que estás luchando por algo que no entiendes del todo, y aún así tienes que seguir. Este tipo de juegos viven en una línea muy clara, dificultad contra frustración. Si es justo, engancha, y si no, rompe la experiencia, y aquí es donde el juego se la juega de verdad. Y ahora quiero que pienses detenidamente esto. No todos los juegos quieren que ganes, algunos quieren que aprendas, que falles, que te adaptes y que entiendas el mundo, y The Relic First Guardian es uno de ellos. No te ponen una historia cómoda, te ponen un mundo que no te necesita. Y ahora dime, cuando todo esté en tu contra, ¿vas a seguir intentando avanzar o vas a rendirte? Porque The Relic First Guardian no trata solo de proteger un poder antiguo, trata de entender por qué ese poder necesita ser protegido, de enfrentarte a un mundo donde cada ruina, cada criatura y cada silencio cuentan una historia que ocurrió mucho antes de que tú llegaras. Aquí no luchas solo por avanzar, luchas por mantener el equilibrio y descubrir qué ocurrió, y por decidir qué estás dispuesto a sacrificar para que no vuelva a repetirse. Es un viaje marcado por la soledad, por la responsabilidad y por esa sensación constante de que todo lo que haces tiene consecuencias más grandes de lo que parece. Porque ser el guardián no es un título, es una carga, una que no eliges del todo, pero que defines con cada paso que das. Y cuanto más te adentras en este mundo, más entiendes que no todo se trata de derrotar enemigos, sino de proteger algo que podría perderse para siempre. No es solo una aventura, es legado, deber y una lucha constante por preservar lo que otros ya no pudieron. Porque los verdaderos guardianes no protegen el poder, protegen lo que ocurriría si ese poder cae en las manos equivocadas. Y cuando eres el primero en levantarte frente a la oscuridad, también eres el último en caer si todo se rompe. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.